Centro de la agenda, al menos 30 personas fueron detenidas durante los incidentes registrados este lunes y a esto se suman los que ya están en prisión preventiva desde hace 2 años, cuando ocurrió el estallido social. Queremos analizar la situación de estas personas y la polémica que existe por un proyecto de indulto. Bueno, esta que ha sido una demanda que se escucha ahí por parte de algunos manifestantes. Vamos a tomar contacto con Francisco Bravo, él es presidente de la Asociación Nacional de Fiscales y experto en derechos humanos. Fiscal, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenos días. Hola, buenos días, Carla. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por el contacto. A ver, ¿cuál es la situación real respecto de personas que están cumpliendo prisión preventiva aún, cuando han pasado 2 años desde el estallido social? Después le voy a preguntar las causas de por qué esto se ha extendido tanto, pero ¿cuál es la situación real, las cifras que maneja el Ministerio Público? Mire, esta es una pregunta que me han hecho ya en varias oportunidades y la verdad que ni la Defensoría Penal Pública, ni el Poder Judicial, ni las Fiscalías han podido determinar un número exacto de personas que se encuentran en una situación como la que usted plantea. Esto se debe a que, en rigor, en primer lugar, probablemente no estamos hablando de lo mismo o no tenemos claridad de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? De personas privadas de libertad en contexto de manifestaciones sociales. ¿Cuál es el periodo que abarca esta situación? ¿A qué personas afecta? Es una cuestión que hay que determinar, porque los estudios, por lo menos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ya hace bastante tiempo, establecían que las personas que estaban privadas de libertad en el contexto de manifestaciones sociales, en el periodo que va del 18 de octubre hasta aproximadamente el 31 de diciembre del año 2019, no superaban las 25 personas. Sin embargo, esas cifras han sido cuestionadas o más bien revalorizadas a partir de otros factores que se consideran. Por ejemplo, extender el periodo incluyendo incluso el año 2021. Y ahí se incorporan también categorías de delitos asociados eventualmente a este tipo de manifestaciones. Y se ha llegado a la cifra de 76 personas, 75 personas. Es decir, hay cifras, le insisto, que son diferentes, pero eso depende de los factores que usted considere para hacer ese cálculo. Si hoy día hablamos más o menos de 76 personas, probablemente estemos cercanos a ello. Ya, ahora, perdón, 56 personas que habrían sido detenidas por eventuales delitos en el contexto del estallido social. Este tema es bien importante, porque hay muchos casos o hechos relacionados al estallido social y muchos hablan de presos políticos. Se habla de personas que están injustamente cumpliendo una medida cautelar. Insisto que después vamos a hablar de los tiempos, porque 2 años obviamente parece bastante excesivo, pero ¿quiénes son esas 50 y fracción personas que estarían hoy día con esta medida cautelar? Claro, lo que pasa ahí, Carla, es que uno tendría que hacer lo que podríamos denominar una desagregación de casos. Porque cuando generalizamos, yo creo que perdemos la rigurosidad en el análisis. Mire, yo siempre coloco más o menos los mismos ejemplos, porque son ejemplos que además conozco con cierta cercanía. El caso de la persona que está privada de libertad por el caso del incendio del Metro San Pablo, y el caso de una persona que, bueno, no está hoy día privada de libertad, que era el caso de la quema de la iglesia de Carabineros. En el primer caso, ese caso ya está acusado hace mucho tiempo, está cerrada la investigación. Y se ha intentado hacer la audiencia de preparación de juicio oral en al menos 3 oportunidades. Y en esas 3 oportunidades no se ha hecho, no por responsabilidad del fiscal de la causa, no se ha hecho porque o la defensa ha pedido reagendar la audiencia preparatoria o porque derechamente en una ocasión el defensor renunció a la defensa del imputado y eso consecuencialmente implicó de que el tribunal oficiara la Defensoría Penal Pública. Por lo tanto, ahí ha habido un atraso de aproximadamente 6 a 8 meses en la realización de la audiencia de preparación, que es la previa al juicio. Entonces, el caso de la iglesia de Carabineros, otro ejemplo que siempre yo coloco. El Tribunal de Garantía otorgó la libertad aproximadamente hace 2 meses al principal imputado de esta causa. La Corte de Apelaciones revocó esa libertad y, sin embargo, ese imputado no ha vuelto a la prisión preventiva y hay hoy día una orden de detención a su respecto. Ese caso también se han tratado de hacer la audiencia de preparación en al menos 3 oportunidades y no ha sido posible, no por responsabilidad de la Fiscalía. Entonces, yo quiero, Carla, mandar el siguiente mensaje. Hay que tener cuidado en el análisis de los casos, porque en la mayoría de los casos yo le aseguro o que los casos están cerrados, que las audiencias de preparación no se han hecho, no por responsabilidad de los fiscales, sino porque se han ido pospuestos a petición de la defensa,
por problemas, digamos, relacionados con que los defensores renuncian. Y lo otro, todas estas resoluciones que decretan medidas cautelares, prisiones preventivas, son solicitadas por los fiscales efectivamente, en algunos casos por querellantes, pero siempre son resueltas por los tribunales de justicia, por los tribunales de garantía, por supuesto, pero además revisadas generalmente, si es que se apelan de esas decisiones, por las cortes de apelaciones. Quienes ratifican pueden confirmar la decisión del tribunal de garantía o pueden revocarla. Es decir, pasan por un conjunto de controles o sedazos en que no solamente es una mirada la que determina si una persona debe o no debe cumplir una medida cautelar como la prisión preventiva, que desde luego es una medida bastante grave, la más intensa del ordenamiento jurídico. Fiscal, usted va a un punto también bien relevante, que es el proceso judicial que se lleva en cualquier caso. Obviamente aquí hablamos de casos con un significado distinto, digamos, pero finalmente la ley tiene que obedecer a la norma y al caso a caso y la persona o las personas que están involucradas. Daba los ejemplos, por ejemplo, de la quema de iglesia. Le quiero preguntar por otros hechos que siempre son tomados en cuenta por las agrupaciones de familiares de presos del estallido social, cuando se habla de solamente haber estado manifestándose y ser controlado por carabineros y estar todavía a la espera de un juicio. Muchas veces se dice que aquí el problema para los fiscales es la falta de elementos probatorios o pruebas que no permiten efectivamente hacer un proceso más ágil. ¿Eso pasa también en algunos de los casos o en la mayoría de los casos, como algunos sectores han indicado? A ver, dos consideraciones, Nicolás, respecto de eso. Primero, en general yo le diría que si una persona se detenía solo por desórdenes públicos, lo más probable es que no esté en prisión preventiva, salvo que tenga antecedentes penales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desórdenes públicos tiene una pena que es relativamente baja. Entonces ningún tribunal de garantía, y yo creo que ningún fiscal se atrevería a pedir una prisión preventiva, ni ningún tribunal de garantía otorgaría una prisión preventiva, porque eventualmente, si es que esa persona fuere condenada, va a ser condenada y va a cumplir una pena en libertad. Y eso es un criterio común, yo le diría, a todos los tribunales. Los tribunales no van a decretar prisión preventiva cuando se trata de delitos de baja penalidad. ¿Y se descarta, fiscal, perdón, se descarta lo que ha sido también la postura de algunos sectores de que el Ministerio Público y la orbe del Poder Judicial, especialmente 2019, si podríamos ponerlo en términos temporales, finalmente pedía la prisión preventiva por el hecho país, el contexto que se estaba viviendo? No. Mire, hay casos complejos. Le voy a poner un caso porque es muy pertinente la pregunta. Mire, en el caso de los saqueos, el caso de los saqueos es un caso súper complejo porque en rigor no existe el delito de saqueo en Chile. Lo que existe es un delito de robo en lugar no habitado, pero que está agravado si se produce en el contexto de un saqueo. Y hubo una reforma a principios del año 2020 que rigidizó la pena. O sea, la pena no se puede bajar. No se puede bajar. Y eso fue una decisión, naturalmente, del Poder Legislativo, legítima, que nosotros tenemos la obligación no solamente de respetar, sino que tenemos la obligación de cumplir. Entonces, en esos casos sí, nosotros nos vimos obligados a pedir la prisión preventiva porque la posibilidad de bajar las penas en ese tipo de delitos era extraordinariamente difícil, si es que no derechamente imposible. Claro, por la gravedad del delito. No solamente por la gravedad, sino porque el legislador, el Congreso, para decirlo en términos simples, digamos, rigidizó a principios del 2020 los marcos penales. Es decir, aun cuando esa persona, por ejemplo, no tuviera antecedentes penales, no se puede bajar la pena, no se puede reducir la pena, que es lo que habitualmente ocurre cuando hay personas que tienen circunstancias atenuantes. Uno puede rebajar la pena en 1 grado, en 2 grados, etc. Aquí no. Aquí el mensaje del Congreso fue: señor, robo en lugar no habitado en contexto de saqueo, usted no puede bajar la pena. Entonces, ¿qué opción tenemos nosotros? Tenemos opción ninguna. Nosotros tenemos que hacer cumplir la ley y los tribunales también. Entonces, en ese tipo de casos, en el caso de los saqueos, sí, yo le puedo decir, sí, hay personas privadas de libertad. Pero en el caso de desórdenes públicos, simples desórdenes públicos, si una persona no tiene antecedentes penales, yo le aseguro que no hay nadie privado de libertad. Fiscal, sí, dígame. Sí, ¿cómo observa usted que en casos donde está justificado en el sentido de que habría pruebas y el delito lo amerita, digamos, se ha dictado como medida cautelar la prisión preventiva, pero han pasado 2 años en esa situación? ¿No es demasiado tiempo? ¿No es excesivo? Mire,
yo le insisto con mi primera respuesta. Yo conozco particularmente 2 casos de cerca, conozco otro, pero de cerca conozco esos 2 casos del Metro San Pablo y la Iglesia. Efectivamente ha pasado más o menos 2 años. En el caso San Pablo, le insisto, no se ha llegado a juicio, no obstante estar cerrada la investigación hace 8 meses aproximadamente, pero no por decisión de la Fiscalía, es porque el juicio se ha ido retardando o a petición del abogado defensor o porque en una oportunidad ese abogado... Entonces, me queda claro que no es, o no le estoy imputando la responsabilidad a la Fiscalía o al Ministerio Público. Lo que pregunto es si en la cadena de justicia, porque aquí no todo depende de la Fiscalía, aquí también están los tribunales y hay un procedimiento que se tiene que llevar a cabo. Le pregunto si no hay mucha lentitud en todo el proceso, incluso algunos pudieran pensar cierta negligencia cuando una medida cautelar se demora tanto tiempo, es una medida cautelar muy gravosa, la más grave que existe, que es la prisión preventiva, y hay que, en el fondo, me imagino, poder cerrar estos casos rápidamente, para bien o para mal, para demostrar el delito o para dejar a las personas en libertad. Pero 2 años, ¿no le parece que es excesivo? ¿Es excesivo 2 años una persona privada de libertad? Si usted me pregunta así lícitamente, yo le contesto que sí. Pero vamos al caso a caso, y le vuelvo a reiterar, en el caso del Metro San Pablo, esa persona que está privada de libertad hace aproximadamente 2 años, no es por responsabilidad de la Fiscalía. Nosotros hemos instado, y a mí me consta, hemos instado a que ese juicio se haga pronto, a que la audiencia de preparación se haga lo antes posible, y se ha reagendado en 3 o 4 oportunidades por petición del abogado defensor. Y nosotros hemos instado, le hemos dicho al Tribunal de Garantía, señoría, instamos a que la audiencia de preparación se haga lo antes posible para que el juicio se haga lo antes posible. Entonces, de alguna manera, Carla, me permite, de pronto nos molesta que, claro, nos apunten con el dedo. Nosotros no hay ningún problema en asumir autocrítica, pero hay casos en los cuales uno termina diciendo, pero bueno, ¿pero por qué dicen esto? Si nosotros, los fiscales, hemos dicho, por favor, apurémonos, vamos a la preparación y vamos al juicio, para, como usted dice, o el tribunal resuelva una sentencia condenatoria o resuelva una sentencia absolutoria. Pero, insisto, nosotros instamos porque las audiencias se hagan pronto y aceleremos estos procesos. Para complementar un poco lo que decía Carla y estaba comentando usted, fiscal, también recordar que este tema, este predicamento con respecto a medidas cautelares, en este caso la máxima, prisión preventiva, que se alarga más del tiempo que uno diría es lo más lógico y después puede terminar con un sobreseimiento del imputado, venía desde antes del estallido social de 2019. De hecho, desde el mismo Ministerio de Justicia y el Ministro de Justicia mediante, se ha dicho varias veces que hay que agilizar los procesos. Y también tomando lo que usted decía, aquí es toda la cadena, como señalaba Carla, del Poder Judicial, desde quien imputa hasta también la defensa de los imputados. Pero ¿se ha visto de alguna manera una mejora? Uno podría pensar que este tema en particular, de que dure tanto la prisión preventiva y que no pase a un juicio eventualmente, o un sobreseimiento si fuera el caso, es algo que está instalado en el sistema judicial desde hace un buen tiempo. Yo creo que está instalada una idea, en que hay casos en los cuales yo, Nicolás, puedo compartir lo que usted dice, pero en la mayoría de los casos, tanto los tribunales de garantía son bastante acuciosos en pedir que se aceleren esos casos, porque nosotros tenemos límites temporales. O sea, para investigar, nosotros no podemos investigar eternamente. Sí, claro. O sea, desde la formalización hay un plazo legal máximo que es 2 años. Sin perjuicio de eso, nunca, en general, yo diría en el 80% de los casos, un tribunal de garantía otorga ese plazo de 2 años. Para un delito, por ejemplo, de robo, de amenaza, no otorgan más de 90 días de plazo de investigación. Entonces, los plazos son acotados. El promedio de duración de los casos en Chile son 6 meses. ¿Fija? Ese es el promedio. Perdón, Carla, para terminar. Sí. En consecuencia, cuando hay personas privadas de libertad, hay una mayor atención por parte de los fiscales, por parte de los defensores que tienen herramientas, entre comillas, para presionarnos. Por ejemplo, a percibir el cierre de investigación. Y ahí nosotros no tenemos opción. Si un tribunal dice, sí señor, usted ya llegó al plazo, lo apercibo que cierra. Y si no cierro, sobreseimiento definitivo. Entonces, yo al cerrar, mi opción inmediatamente es tener la opción dentro de 10 días de acusar. En consecuencia, hay mecanismos que tiene la defensa, que tienen los tribunales para decirnos a los fiscales, señor, apúrese, y si no se apura,
yo le voy a sobreseer la causa. Sí, fiscal, usted dice que esta es una idea instalada y que hay algunos casos, ¿no?, que eventualmente se han demorado más del plazo prudente. ¿Son esos casos y esa idea el que da pie a que algunos pidan, por ejemplo, el indulto para las personas que han sido detenidas en el contexto del estallido social? Es bastante general, poco claro, ¿no?, el quiénes serían beneficiados, en qué periodo, etcétera. ¿Qué opinión tiene usted de ese proyecto de indulto? Mire, esto también yo lo he contestado y voy a ser coherente con mi respuesta. Eso es una materia política. En esa cuestión nosotros no queremos intervenir ni interferir, porque entendemos que ahí hay lógicas políticas y fundamentos políticos que tienen que ver con el contexto, digamos, que ha vivido el país durante los 2 últimos años. Por lo tanto, esa es una decisión que le corresponde a otro órgano del Estado, que tendrá que hacer la discusión que corresponde. Leyes de indulto y leyes de amnistía han existido siempre en la historia de Chile. En la década del 60, a propósito de otro estallido social, hubo también una ley de amnistía general. Por lo tanto, en esa materia son los poderes colegisladores, poder ejecutivo, poder legislativo, que tienen que pronunciarse sobre eso. Nosotros tenemos que aplicar la ley. Si hay una ley de indulto, tendremos que aplicar la ley. Si no hay ley de indulto, seguiremos aplicando la ley vigente al momento en que nosotros intervengamos dentro de los procesos judiciales. Fiscal Francisco Bravo, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Que le vaya bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias.